Good morning, ladies and gentlemen. It's my pleasure to moderate this session of the SPIREC conference. Thank you for inviting us. Vamos a empezar con la primera sesión del segundo día de SPIREC. Gracias por invitarnos, gracias al IDAE y a los organizadores. Vamos a hablar de las cadenas de suministro. Esta sesión se va a registrar, se va a grabar. Si queréis hacer alguna declaración en las redes sociales, podéis utilizar el hashtag SPIREC 2023. Y también me gustaría que la sesión fuera interactiva. Por lo tanto, si estáis en el público y tenéis una pregunta, por favor, levantad la mano. Tendremos un debate interactivo. Este grupo de distinguidos oradores, estoy seguro, podrá responder a cualquier pregunta que tengáis. Y al final somos todos expertos. Todos estamos sometidos a cadenas de valor largas y cortas y que cruzan el mundo entero. La pregunta Lo que queremos contestar, la pregunta que queremos contestar hoy es qué aspecto tienen estas cadenas de valor. Y pienso que esta es la pregunta que todo el Congreso se está planteando realmente desde muchos ángulos diferentes. ¿De dónde van a salir las moléculas, la energía que vamos a necesitar para que nuestras sociedades crezcan? Las demandas de energía siguen creciendo y vamos a tener que sacar la energía de alguna parte, o bien como commodity que se venda y se compre en todo el globo, o de alguna otra forma. Y luego hay componentes que van a... hay muchos elementos que van a tener que ver con la energía y que tendrán que estarán asociados con diferentes partes del planeta. Bien, las renovables serán o bien una commodity o se gestionarán a nivel más local. ¿Cómo queremos que estas cadenas de suministro sean? ¿Deben ser largas y globales o cortas y locales? Esa es una de las cosas que queremos debatir en esta sesión. Y luego lo más importante, ¿qué constituye una cadena de suministro fiable? Para empezar, ¿qué es una cadena de suministro? Me gustaría discutirlo con el profesor Christopher Dant, que es experto en comercio de una universidad cercana a Manchester. Y si recordáis la historia de Inglaterra, la industrialización empezó, digamos que en su patio, casi. Y luego tenemos a Gerard Lyons, que es ejecutivo de la Zona Especial Económica de Atlantis en Sudáfrica. Y tenemos a Richard Day, que es director del gobierno australiano, de Australia del Sur, South Australia, que nos va a hablar de alguna serie de cuestiones relacionadas con lo que están haciendo allí. Y luego tenemos a nuestro invitado Solomon, que representa una asociación en España cuyos miembros están que representa a y nos va a hablar también de su perspectiva. Christopher, hemos dicho que nos ibas a dar una definición de lo que debemos entender por cadena de suministro. Bueno, sí, una cadena de suministro básicamente es una cadena en la cual se descomponen las diferentes partes, componentes de algo en secciones fragmentadas o elementos. Por ejemplo, podría haber lo que llamamos aguas arriba,
Si pensamos en la cadena de suministro como un río, aguas arriba, materias primas, metales, etcétera, y luego lo procesas, y eso es la siguiente parte de la cadena de proceso. Los óxidos, por ejemplo, los conviertes en aluminio, que luego se utilizan para los paneles solares o los módulos. O sea que hay diferentes partes y puedes dividir las partes en diferentes partes de una cadena de suministro. Los productores de materias que suministran a los fabricantes, que hacen algo con esas partes y materiales y construyen un producto manufacturado. Esto puede ser, las cadenas de suministro pueden ser locales, nacionales, se pueden concentrar en un lugar local o nacional, pero cada vez más se internacionalizan y podrías tener, a lo mejor tienes los materiales que vienen de una parte del mundo, pero se procesan en otra parte y luego otros productos más acabados. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué o cómo se distribuyen estos diferentes elementos? Bueno, en diferentes países se podrán ocupar de diferentes partes de la cadena de suministro y la cadena de suministro tiene que estar organizada con coordinación entre países. Pero también puede haber cadenas, pero también los elementos se coordinan dentro de un mismo país o dentro de una misma entidad. Desde la materia prima hasta el producto acabado. Y esto variará dependiendo de la naturaleza del producto. Si, por ejemplo, estás fabricando un vehículo eléctrico, tiene miles de componentes y diferentes, los motores, la electrónica, el vidrio, etcétera. Si hablas de una placa solar, pues también tiene partes y procesos diferentes. Y con el tiempo, con la globalización, a medida que se va liberando el comercio, las empresas han organizado la producción en el planeta de esta forma. Ahora, el 40% de todo el comercio global es cuestión de partes, piezas y componentes que suben y bajan por la cadena de suministro. Eso es interesante porque realmente podemos hablar de nuevas normas de las cadenas de suministro de las energías renovables, o es un nuevo orden comercial para productos que son casualmente para su uso renovable. Bueno, depende de lo que estemos hablando exactamente. Si estamos hablando de normas comerciales que gobiernan el flujo de los bienes y servicios de un país a otro, o si hablamos de normas para las industrias. En China, por ejemplo, como probablemente diremos más tarde, en el sector solar, el 80% de las células de los módulos solares se fabrican el 80% de las células. Entonces, de las celdas. Entonces, en China hay una serie de normas que se han introducido para intentar desarrollar esa capacidad en el sector de los paneles solares, y eso se puede reproducir en otros sectores como el eólico, nuevos sectores emergentes como el hidrógeno verde, electrolizadores, vehículos electrónicos, eléctricos, pero hay ciertas áreas donde esto no ocurre. Por ejemplo, la hidropotencia. La hidroenergía es una energía renovable bastante local. A lo mejor importas un generador de Japón, pero muchos sectores no están tan internacionalizados como el eólico, el solar, vehículos eléctricos y otros sectores. Creo que esto en Australia también se está haciendo mucho. Australia realmente no era
exactamente una potencia en materia energética. Hay mucho sol en Australia, hay mucho potencial eólico y el Estado siguió utilizando el carbón. Eso ha cambiado ahora, ¿no? Y ahora formáis parte de ese cambio. ¿Cómo describiríais la nueva realidad de Australia como potencia en energía renovable? Bueno, quiero saludaros desde los antípodas y quiero hablaros de lo que está ocurriendo ahí. La reputación australiana es la que has descrito, pero creo que ha habido una revolución callada en el sector renovable en los últimos 15 años. A nivel nacional, Australia, la generación de electricidad ha ido del 6% al 35% renovables. La transición en Australia del Sur ha sido más rápida todavía. Hemos ido a un porcentaje muy alto de renovables. Ahora estamos, junto con Dinamarca, en la vanguardia del uso de las energías renovables. También tenemos la mayor cantidad de viviendas con placas solares. El 40% de nuestras viviendas tienen placas solares para su suministro. Y Australia ha dependido mucho de los combustibles fósiles. Hemos exportado también carbón y gas. Y bueno, tenemos que llegar a nivel cero de emisiones y hemos tenido que diversificar nuestra economía y tenemos toda una actividad en relación con el hidrógeno, pero con las renovables en general. Exportamos muchos minerales y metales y hay tremendas oportunidades con esos recursos junto con los solares y eólicos en todo el país para combinarlos y ser exportadores de combustibles verdes. Y hay mucho interés y mucha actividad ahí. Y para daros unas estadísticas, un informe se publicó ayer que examinaba la descarbonización de la industria australiana, acero, metales, industria química, etcétera. Bueno, y se hablaba de una necesidad enorme de energía. La generación son de 90 gigavatios ahora mismo en Australia. Es decir, que es un aumento bastante considerable el que necesitamos. La mayor parte de los sectores necesitan mucha energía. Es un reto muy alto y tradicionalmente hemos sido muy buenos a la hora de fabricar. Los paneles solares se traían de China y otros lugares y creo que este es un gran reto para nosotros en el futuro inmediato porque queremos subir la producción. Y en términos con el cambio de gobierno, hubo un cambio del gobierno federal el año pasado y el nuevo gobierno ha legislado un 43%, un objetivo de reducción de emisiones del 43% para reconstruir la reputación australiana en materia de clima y está introduciendo una serie de nuevas políticas y programas para conseguir esas reducciones en las emisiones y creo que eso es lo más importante que hemos visto por parte del gobierno australiano, pero en el contexto global, con esta ley de reducción de emisiones, bueno, estamos empezando a ver una especie de estamos empezando a ver un avance mucho más rápido, aunque sigue siendo un desafío. Eso es una cosa muy importante. Todo el mundo quiere en este momento unirse a este proceso, pero todo el mundo está esperando que China también cambie sus escalas. Ayer hablamos, Jerry, de esto. Dijiste que se podría comprar, los paneles fotovoltaicos los podéis comprar de Sudáfrica porque tomasteis el paso de pasar
a fabricar, por lo menos a pequeña escala, vuestra propia tecnología. ¿Esto es algo que puedas decirnos algo sobre ello en Sudáfrica y todo el continente? Porque el ministro de Zimbabue ha dicho esta mañana que el continente africano quiere formar parte de esta carrera armamentística, por decirlo de alguna forma, en materia de energía renovable. ¿Cómo podemos conseguir que el continente africano pueda generar su propia tecnología? Bueno, gracias por la pregunta. Gracias, también gracias a la African-EU Energy Partnership por invitarme y traerme aquí. Y bien, nosotros tenemos algunas similitudes con Australia. Nosotros creo que somos el séptimo del mundo en cuanto a emisiones de carbono por producción de energía. Nuestro gobierno ha decidido centrarse en las renovables. Desde el punto de vista de las políticas, hay muchas políticas para el aprovechamiento de las energías renovables y nuestra utility se llama Eskom, que tiene una capacidad de 40 gigavatios de generación y la total es 44 en nuestro país, 44 gigavatios. Y en este momento todo depende del carbón, o sea que no lo estamos haciendo tan bien en este terreno ahora mismo, pero se está intentando promover la introducción de las renovables y Sudáfrica ha impuesto políticas de contenido local en los desarrolladores de energía renovable para promover el desarrollo de la energía renovable. Tenemos también un problema, una tasa de paro enorme en nuestro país y el gobierno ha dicho podemos utilizar esta necesidad de energía renovable para hacer crecer la industria y crear los empleos que tanto necesitamos en nuestro país. Y eso lo hicieron imponiendo esta política de localización, y la política de localización, a mi modo de ver, bueno, está todo centrado en Atlantis. No es la Atlántida, es Atlantis, es una zona de Sudáfrica. Y pensaron que ahí se podían, y en otros lugares se podían establecer centros de producción de servicios y de bienes para crear estos empleos. Y bueno, se dijo, vamos a crear este centro en Atlantis, en Ciudad del Cabo, en las afueras de Ciudad del Cabo, crear un centro de producción y una zona económica especial. Nosotros somos una zona de comercio libre e incentivamos a las empresas para que se centren en este lugar que tiene una tasa fiscal mucho menor. En vez del 27 es el 15. Como europeos quizá os parezca a muchos muy alto ese nivel fiscal, pero es bastante bajo para África. Esta política de localización hace que la tecnología renovable tenga que ir a concurso a nivel nacional y catalizó un influjo de empresas renovables de Europa e incluso de España, y fabrican turbinas eólicas y están intentando explotar y hacer uso de esta política. Si fabricamos localmente, los desarrolladores energéticos en Sudáfrica tendrán que comprar sus servicios y bienes a nosotros porque estamos establecidos. Luego observamos que, en África hay mucha corrupción, había algo de corrupción, hubo algo de corrupción en nuestro país y estas normas cambiaron cuando no tendrían que haber cambiado, estas normas de suministro, lo cual introdujo un elemento de incertidumbre. Habíamos atraído muy bien a los inversores, pero la incertidumbre en materia política se convirtió en un problema y los inversores decidieron marcharse, no todos, solo uno,
pero esto no manda un buen mensaje a la comunidad internacional. Así que nosotros seguimos ahí, seguimos fabricando para la cadena de suministro local, y nos va bastante bien porque hemos tenido un cambio de presidente, de líder. El liderazgo ahora ha dicho, esta es la prioridad y nos tenemos que centrar en ello, y todos los fabricantes se están beneficiando de esto. Pero esto resalta que si pones todos los huevos en la misma cesta, por así decirlo, en materia de política local, corres el riesgo de invertir en una oportunidad específica de mercado que, bueno, es tan buena como la gente que esté integrada, es decir, que la gente es muy importante. Nosotros, como emprendedores del gobierno, tenemos que cambiar nuestra estrategia y tenemos que decir a los inversores, venid a invertir localmente. Hay toda una serie de oportunidades de mercado que mitigarán el riesgo de la inversión. En la industria solar ahora mismo estamos desarrollando algunos proyectos para el mercado del suministro energético, pero también el residencial y el privado. Vendemos, por lo tanto, estas oportunidades a los inversores, y esto pues ha tenido éxitos en los últimos años, pero no puedo decir todavía mucho más porque somos nuevos en comparación con otros. Bueno, parece que la competencia tiene un papel importante que desempeñar. Hemos visto que los gobiernos están conformando las condiciones y abriendo el campo para la inversión externa, y podremos quizá hablar un poco más de eso. Quiero pasar a Marta. Marta, como he dicho, tú estás en el extremo, digamos, de las cadenas de valor, o hay también industria local. Ayer nos dijeron que hay unas bombas de calor mediterráneas diseñadas para esta zona, para proporcionar refrigeración, por ejemplo, en ciertos sectores. ¿Eso nos puedes hablar de ello? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar aquí. Hoy va a ser el quinto acento inglés, después del inglés británico, el de Sudáfrica, el de Australia, el de Thomas y ahora el mío español, que va a ser maravilloso escucharlo. Bien, en España tenemos una situación variopinta. Has hablado del equipo de refrigeración. Las bombas de calor se consideran energía renovable en lo que se refiere al factor de rendimiento, siempre que esté por encima de un determinado umbral, para que el coste de la energía primaria salga rentable. Las bombas de calor contribuyen a las renovables, y en segundo lugar es muy importante en los países mediterráneos considerar que una bomba de calor, a pesar de su nombre, calor, bomba de calor, también refrigera. En España y en otros países mediterráneos, la construcción tradicional, especialmente en el sudeste español, en el Levante, normalmente se hacía había un sistema de multiperforación del terreno con edificios muy altos. Málaga, Torremolinos, Benidorm. Si habéis ido, habréis visto que hay un montón de grandes torres llenas de pequeños apartamentos. Muchos de esos edificios no necesitan calefacción. Necesitan agua caliente, por supuesto, pero sí necesitan refrigeración, y hay bombas de calor, sistemas de bombas de calor que refrigeran, y un poquito de calefacción porque realmente no se necesita. Y ese tipo de equipamiento viene de Asia, se fabrica normalmente en Asia.
El cierre del puerto de Shanghái el año pasado afectó los precios de los componentes, pero es importante que España y todos los países desarrollen su propio sello industrial de forma que podamos garantizar la entrega de productos. Estuve en la muestra, el convenio, la Mostra Convenio en Italia, gran feria industrial italiana, una de las ferias más importantes de refrigeración y calefacción del mundo. Y allí algunos productores italianos de equipamiento y de aire acondicionado y refrigeración me dijeron que se estaba teniendo que esperar un año para que llegaran los componentes de Shanghái. Ahora me dicen que es como pedir un coche. En coche ahora lo encargas en España y tardas más de un año en recibirlo. Y bueno, este es un gran problema. ¿Por qué las bombas de calor son tan importantes? Bueno, la Asociación Europea de Bombas de Calor, de la cual el secretario general Thomas, publicó hace poco las estadísticas de Europa del año pasado, y la cantidad de bombas vendidas excede los 3 millones, lo cual supone unos 20 millones de bombas de calor en Europa que proporcionan casi 150 gigavatios, y eso solo es el 13% de las necesidades de refrigeración y calefacción. Así que queda mucho por hacer. Bueno, parece que todos queremos hacer crecer nuestras capacidades y tenemos que hablar, sin embargo, de destrezas. Pero tenemos que debatir las destrezas, cómo conseguimos que haya suficiente gente en este mundo para que durante 15 o 20 años podamos, sería buena idea olvidarnos de la competencia y de la competición y crear un futuro juntos. Hay un artículo en Forbes hace un par de años, 6-7 años, que hablaba de otras investigaciones y decía: es cuestión de poner 1,2% del Sahara con placas fotovoltaicas y ya no nos hará falta nada más. Nada en España ni en Australia, paneles solares en ninguna parte. Aprovechamos 1,2% del Sahara y ya está. Y pues lo único que tenemos que hacer, nuestra única cadena de suministro, es un punto central de producción que básicamente tiene que ver con un reactor que es nada más y nada menos que el Sol, y con esto tenemos energía para todo el mundo. El intento se llamó Desertec, pero fracasó miserablemente. Todavía está la idea, se está intentando revivirla en base al hidrógeno, ¿no? Como un bien básico que se puede comerciar. Pero esto requiere estabilidad política. Christopher, te quería preguntar a ti, porque tú, pues en toda esta historia, pues sabrás qué pueden hacer los gobiernos para crear confianza, para que puedan garantizar la inversión necesaria y para que puedan ser socios comerciales en una economía global. Bueno, vamos a ver. Sí, este proyecto hubiera generado mucha electricidad, pero habría que transmitirla a través de alambres de cobre, que cuando transfieres la energía de un punto a otro necesitas mucho cobre para hacerlo. Sí que en los años 1920 hubo un ingeniero alemán que tenía un plan de crear la presa hidroeléctrica más grande del mundo, cruzando el estrecho de Gibraltar, para producir suficiente electricidad para toda Europa. Pero el desastre ecológico que hubiera supuesto esto hubiera sido increíble. La razón por la cual menciono esto es que podemos construir instalaciones de energía renovable a microescala, ¿no? Con paneles solares o cosas así, y también a grandísima escala. Hay
empresa en China que básicamente tiene 22,5 gigas de capacidad. Ahora bien, cuando intentas desarrollar políticas y para contestarte, ¿no?, en cuanto a lo que pueden hacer los gobiernos para construir confianza, la clave de las renovables es que hay que recordar que son industrias y que tienen implicaciones sociales, ambientales. Por lo tanto, cuando importamos materiales o productos acabados de países en los que hay prácticas no éticas o donde hay problemas ambientales, pues estas son decisiones muy importantes que tienen que realizar los gobiernos y las empresas. Seguramente sabes que las empresas cada vez más les importa la sostenibilidad. La ESG, ¿no?, que básicamente está reemplazando la responsabilidad social corporativa. ESG significa Environment and Social Governance. Entonces, las empresas que participan en esta actividad tienen que demostrar que que les importa, ¿no?, la sostenibilidad. Entonces, los gobiernos tienen que establecer un marco, pero claro, tampoco pueden ser todas empresas estatales, ¿no?, las que se ocupan de esto, como sucede en China. Hay que incentivar a empresas privadas también. Son básicamente las empresas las que comercian entre sí, por lo tanto esto es algo que también hay que tomar en consideración cuando hablamos de la gestión de las cadenas de suministro. Los gobiernos tienen que trabajar con las empresas a múltiples niveles. Jared comentaba cómo los gobiernos locales trabajan con empresas también a nivel local, pero también sucede esto a nivel global, a nivel también nacional. Por lo tanto, para contestar tu pregunta, y siento haber dado tanta vuelta, ¿cómo pueden crear confianza los gobiernos? Sí, bueno, yo diría que sin confianza no podría haber comercio a nivel global. Me refiero a la energía. Bueno, para que haya confianza, tiene que haber una regla clara sobre la acción colectiva. Y esto es lo que hacen las normas. Crean las normas de comportamiento y de conducta según las cuales todos nos tenemos que comportar. Sabemos que, por ejemplo, cuando comerciamos, tiene que haber un contrato y esto crea evidentemente un marco estable para que se realice ese comercio. Y tú has mencionado las habilidades. Yo a mis alumnos les enseño que hacen falta 4 factores de producción: la tierra, la mano de obra, la empresa y el capital. Por lo tanto, hace falta reunir estos elementos para construir la capacidad necesaria para participar en actividades de la cadena de suministro. Si quieres desarrollar un clúster de actividad en Australia del Sur o en la provincia del Cabo, en Sudáfrica, estas son las cosas que tienes que reunir. Ahora, ¿cómo hacer que la gente trabaje y desarrolle habilidades? Bueno, pues hay que incentivarles. Bueno, pasemos a Sudáfrica y Australia. ¿Cómo está sucediendo esto donde vives tú? Donde vives tú, Richard. Bueno, todo lo que ha dicho el profesor Dane realmente me suena muy familiar porque está en el corazón de nuestra proposición de valor. Los gobiernos pues tienen que proporcionar una plataforma para construir confianza en las comunidades, y esto da a los inversores extranjeros la seguridad de poder tener acceso a los servicios que necesitan, a terrenos a precio asequible, etc. Y esto es lo que los parques industriales ofrecen, ¿verdad? En nuestro caso en Sudáfrica hemos decidido incentivar estas zonas industriales, pero lo que tenemos realmente que hacer es empoderar estas zonas especiales para que hagan lo que deben hacer para sus inversores, para los inversores que desean atraer. En nuestro caso estamos intentando
atraer solamente fabricantes de tecnologías verdes o proveedores de servicios, empresas que fabrican paneles solares, aerogeneradores, etc. Ese fue nuestro mandato original, pero como el gobierno tuvo esta flexibilidad en la forma que podíamos operar, hemos ampliado nuestra misión inicial y dijimos, no solamente vamos a atraer a ese tipo de inversores, sino que también queremos atraer a las empresas o los fabricantes más que utilicen más eficientemente los recursos. Por ejemplo, si me vienes a ver con una fundición y la fundición me dice, quiero estar en tu zona especial, ¿por qué tenemos que decirle que no si esta fábrica te demuestra que cumple con las prácticas más eficientes, en eficiencia de recursos desde el punto de vista energético y todo esto? Cuando pues comparas a esta fundición con una fundición que ya existe en Sudáfrica, la fundición que ya existe utiliza electricidad para fundir acero, que deriva de plantas que utilizan carbón. Por lo tanto, es muy fácil demostrar que eres eficiente en el uso de recursos si te comparas con ese tipo de empresas. Pero nosotros le decimos, te vamos a dar una infraestructura verde, y no estoy hablando de greenwashing, te vamos a dar energía renovable, que pueden ser paneles solares en el tejado o aerogeneradores, te vamos a proporcionar una infraestructura de agua que recircula parte de tu agua residual y que quizás no se pueda limpiar a nivel de agua potable, pero sí que se puede utilizar para procesos industriales. También aplicamos un concepto que se llama simbiosis industrial, que nació en Londres, una empresa que se llama Industrial Synergies Limited. Lo que hace es analizar la producción de un inversor, o vamos a ver, los desechos de un inversor, e intentar identificar qué desechos se pueden utilizar como input para otros inversores. Por ejemplo, botellas de plástico, muchas veces las tiramos a la basura, se reciclan, se dividen en componentes más pequeños y a través de un proceso de extrusión se convierten en nuevas botellas. Por lo tanto, si tienes un subproducto de este proceso de división que no se utiliza en la fabricación de nuevas botellas, pues entonces se puede meter como input de otro fabricante. O sea que en lugar de que la empresa tenga que pagar para eliminar ese producto, pues se lo puede vender a otra empresa o se lo puede dar incluso gratuitamente. Todo esto se convierte en un producto que nosotros como parque industrial ofrecemos a los fabricantes para incentivarles a establecerse en esta región del Cabo. Entonces diría que estas nuevas normas crean una ventaja competitiva o quizás una desventaja, porque en el pasado, en las antiguas cadenas de valor, solo era lo importante el coste, y por accidente el coste a veces era bajo porque no se cuidaba el medio ambiente de las poblaciones locales. O sea que si alguien moría, no daba igual porque venía alguien nuevo, pero ahora estáis haciendo algo diferente. Decís, no queremos cualquier industria, pero sino que queremos industrias que sean coherentes con nuestra ética. Te voy a dar otro ejemplo que es fácil de explicar. Un accionista de Amazon que tiene una acción en la empresa Amazon decide comprar esa acción porque dice, bueno, me puede dar dinero, pero al mismo tiempo tiene de alguna forma una tendencia hacia la sostenibilidad, o sea, no comprar una acción en una empresa que trata a la gente mal o emiten mucho carbono a la atmósfera. Porque ahora los consumidores están comprando acciones en empresas más sostenibles. O sea que estos inversores que vienen a vernos con esta proposición de valor dicen, nuestros accionistas lo exigen lo verde. Por lo tanto, tenemos que encontrar lugares como el vuestro en todo el mundo para establecer estas plantas, estas fábricas, para dar servicios a la demanda local, pero también para poder exportar a Europa. Un ejemplo de estos sería una
fabricante de paneles solares español, que vino a Sudáfrica, se establecieron allí y se establecieron porque intentan de alguna forma burlar algunas leyes comerciales entre China y Estados Unidos. Por tanto, establecieron en Sudáfrica y luego una empresa china les ha comprado y ahora están intentando comerciar directamente con Estados Unidos. Por tanto, bueno, básicamente la razón era comercial, pero bueno, hemos trabajado con empresas que todavía no han aterrizado pero el espacio farmacéutico, porque los accionistas exigen que se sitúen su sede en estos entornos verdes. Australia del Sur también se convertiría en una especie de hub de conocimientos para toda Australia. Bueno, pues somos una buena ubicación porque tenemos excelentes credenciales ambientales, muchos recursos, o sea que hay muchas oportunidades. Realmente, reflejando en la conversación que estamos teniendo, hablamos mucho de la seguridad energética. Por lo tanto, si la nueva economía energética se basa en las renovables, básicamente estamos sustituyendo los combustibles fósiles por metales, ¿no?, que se utilizan para fabricar aerogeneradores, paneles solares, etcétera. Por lo tanto, realmente, y creo que ese es el motivo por el cual decimos que hablamos de la soberanía, porque estamos hablando de la seguridad energética, ¿no?, que será muy importante en el futuro. Yo quería añadir una cosa, si me lo permites. ¿Pero por qué estamos hablando de la cadena de suministro en esta mesa? Bueno, pues si nos fijamos en cómo las cadenas de suministro de energías renovables en los sectores de energía solar, eólica, baterías, pues lo que ha sucedido en los últimos 15 años es que hemos tenido un comercio libre impulsado por el deseo de encontrar la forma más barata de hacerlo. Y encontramos que en China, en muchos productos, bueno, pues ha encontrado la forma de elaborar procesos a bajo coste. Pero claro, estos criterios que impone China no son tan estrictos como los criterios que pueda tener Sudáfrica o Australia, y esto crea un problema de gestión de riesgo. Porque no importa que estemos hablando de China, pero el tema es que un 80% de todas nuestras baterías pues vengan de un solo país es un problema, o un 75% de todos los paneles solares vengan de un solo país, o un 60% del aluminio venga de un solo país, que es China, pues puede ser problemático. En el contexto actual, en el que Rusia está haciendo que el mundo sea más sensible al riesgo de depender de un único proveedor. En Alemania, un 55% del gas procede de Rusia. Y esto está sucediendo, ¿no? Son muy dependientes a un alto nivel de Rusia. Por lo tanto, parte de la motivación ahora de lo que llamamos nearshoring o reshoring de la energía, de las tecnologías de energías renovables, pues se debe a que se quiere mitigar este riesgo de seguridad, es decir, este riesgo de depender demasiado de China para fabricar estos dispositivos. El fundador de una corporación de semiconductores de Taiwán, que es una empresa enorme, pues ha dicho que sin ellos el mundo se acabaría porque fabrican un 90% de los chips que se fabrican en el mundo. ¿Y dónde lo fabrican? No solamente en Taiwán, lo fabrican en China. Bueno, sí, en Taiwán, pero tienen una nueva fábrica en el sur de Estados Unidos. También tienen, bueno, desde luego hay una fábrica de Intel en Alemania, que es un proyecto de
pero es un extranjero muy importante. Pero, bueno, en términos de comprender la situación global, no hemos mencionado el COVID. Los confinamientos del COVID en China, estamos hablando, bueno, provocaron retrasos de hasta un año de conseguir los insumos. Se ha pasado en otros casos pues de esperar 5 semanas a esperar 50 semanas para recibir un producto. Sí, sí. Maurice Chang dice que el comercio global, la globalización está muerta. No dice que se vaya a interrumpir, pero mucha gente ahora está cuestionando estas largas líneas de suministro por las pandemias, por las guerras y por otras interferencias. Por lo tanto, esto realmente me lleva a ti, Marta. 52 semanas para esperar, 52 semanas para recibir un pedido. En España, pues creo que hay un movimiento precisamente porque la gente no quiere esperar tanto tiempo. España tiene tanto sol y tanta energía fotovoltaica, tenéis muchos proyectos de electrificación. ¿Hay alguna iniciativa para establecer un proceso de procesos de fabricación aquí? Sí, hubo una serie de iniciativas desde la pandemia y todas ellas conducen a una relocalización de las iniciativas. Ha habido varias cuestiones. En primer lugar, la reacción a la falta de algunos de los componentes críticos. Bueno, los fabricantes han hecho un esfuerzo enorme para adaptarse a la nueva situación. La adaptación, la resiliencia es algo realmente muy importante. Y esto supuso un esfuerzo enorme en términos de ingeniería, es decir, qué componentes estoy usando, qué componentes me faltan y cómo puedo rediseñar mi producto para utilizar componentes alternativos que sí que tengo disponibles. Y eso significa no solamente supone, bueno, un coste, pero también hay que readaptar tus procesos, tu control de calidad, tus testeos, porque los testeos y la certificación también son un tema. Y esto se ha hecho y esto de hecho ha ayudado, porque digamos que en este sector no todos los productos o todos los componentes proceden de Asia. Eso, las áreas residenciales, pues hay muchas cosas que sí se fabrican en Europa y en ese sentido hay muchos fabricantes que ahora están invirtiendo en Europa. Creo que, bueno, se ha visto que hay 50.000 millones de euros de inversión en fábricas de este tipo en Europa. Y hay algunas más incluso. En España hay fábricas que están incrementando su capacidad de fabricación, no solamente en materia de componentes y también otra cosa importante es la normativa, porque las renovables hay que medirlas, hay que vigilarlas, hay que contabilizarlas. Y para ello es importante que la eficiencia energética también siga mejorando. Esas son las acciones principales. El rediseño de productos para asegurarse de que la cadena de suministro logística, tanto para componentes y equipos, pueda acortarse lo antes posible, pero también en términos de la inversión. Y la escasez de componentes durante algunos meses no ha terminado. La electrónica es el peor sector en este momento en cuanto a los retrasos. En el sector de la calefacción, los precios han subido aproximadamente un 10%, dependiendo de las capacidades. La reducción de la producción también ha sido de un 10%, porque el que no haya componentes significa que no hace falta tanta capacidad de producción, y también los largos periodos de entrega. Y quiero plantear una cosa, porque hay un orador que ha dicho que estos componentes baratos vienen de China, pero también
de Taiwán o de Taiwán, pero también de China. Yo soy suficientemente mayor para haber vivido la crisis que se produjo en Taiwán. Estoy hablando de los años 90 y a mediados de los 90 sucedió que yo trabajaba para una gran multinacional que fabricaba componentes y en ese momento teníamos fábricas en Taiwán. Era la época en la que todo tenía que ser made in Taiwan. Taiwán empezó a acudir a China porque la mano de obra era más barata y de pronto todas las fábricas se cerraron en Taiwán. Recuerdo que yo iba a Taiwán, las empresas se habían cerrado, había un montón de mendigos en la calle, yo nunca había visto eso y ahora se han recuperado de todo eso. Por lo tanto, y hemos hablado de esto antes, hemos ido demasiado lejos y quizás demasiado rápidamente en cuanto a la globalización y tenemos que pensar en todo esto en función del modelo de negocio y yo creo que la economía circular nos va a hacer volver a círculos más pequeños de globalización, o lo llamemos como lo llamemos, pero es posible. Taiwán lo consiguió y por lo tanto no hay razón por la que nosotros no podamos hacerlo y llegar a una nueva normalidad. Sí, tienes razón. Uno de los hechos que va a ser importante es si acercas la producción a casa, reduces también las emisiones de carbono del comercio internacional. Y esto también lo menciono porque si vemos lo que está sucediendo con la agenda de comercio y la agenda del clima, pues se están cada vez uniendo más. O sea que el precio del carbono cada vez va a tener que ver más con el comercio y la Unión Europea está planificando imponer un impuesto a la cantidad de carbono que pues se utilizó en fabricar un producto y también las emisiones que ese producto pueda generar. Sí, no sé si alguien del público quiere formular algo. Si tenéis alguna pregunta, os pido que levantéis la mano. Y porque quiero de alguna forma que todo el mundo participe. Sí, tú has dicho que le dices a tus alumnos que hace falta terrenos, capital, recursos humanos y capital, pero también hace falta acceso a una buena red de transporte y también te hace falta un marco jurídico. Y luego yo, como resumen, diría que veremos una competición cada vez mayor para ofrecer todos estos factores, pero de la forma más económica posible. Estamos haciendo que el sistema de comercio global sea cada vez más complicado. Sí. Creo que nuestra expectativa hacia el futuro es que los electrones van a ser baratos, los electrones renovables, pero los combustibles renovables serán más caros que los combustibles fósiles que utilizamos hoy. Entonces, estamos hablando de amoníaco, metanol. Entonces, creo que la realidad es que estos combustibles van a ser más caros, por lo tanto, pues los fletes serán más caros y habrá que esperar a ver hasta qué punto eso tenga un impacto, ¿no? Y cómo se articulan estas largas cadenas de suministro con las cadenas más cortas de suministro. Sí, luego estamos... Ayer en uno de los paneles había un representante de un operador de gas español que decía no tenemos posibilidad, no podemos independizarnos de la red de gas, por lo tanto lo mejor que podemos hacer es introducir nuevas moléculas. Y Antonella seguro que va a hablar desde la perspectiva de la red. Bueno, no sé si va a hablar del tema de la red, pero claro, sin la red no podemos tener electrificación, por lo tanto no nos podemos debatir de ello. Esta tarde va a haber una sesión específica sobre las redes, un panel muy interesante. Pero lo que yo quiero decir es que lo que estamos hablando es fascinante, pero nadie ha hablado de que necesitamos un nuevo paradigma económico porque la globalización ha sucedido porque
lo que queríamos era buscar la opción más barata, pero ahora nos hemos dado cuenta de que la opción más barata suele ser la más cara por una serie de razones. Y también sabemos que no solamente tenemos el cambio climático que tratar, la seguridad energética, el tema geopolítico, también tenemos la crisis de biodiversidad, que es incluso más borrocotudo que el cambio climático. Por lo tanto, realmente tenemos que volver a controlar lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo más estrictamente posible. O sea que esto implica que, en definitiva, no debemos buscar lo más barato, sino el producto más sostenible. Y os pregunto a todos, si no habrá llegado el momento de empezar a analizar los costes y hablar con los gobiernos para crear unas zonas económicas que también sean como una especie de hotspots para propiciar el futuro que todos queremos. Sí, has planteado cosas muy interesantes que luego iremos recogiendo en las conclusiones, pero bueno, sí, cuando yo me puse a pensar en cómo organizar esta mesa, se me ocurrió que según los sectores se vayan desarrollando y se vayan interconectando con otros, lo que nos va a hacer falta es un pensamiento intersistemas, según lo que tú acabas de comentar. Por lo tanto, es un paradigma totalmente nuevo en cuanto a cómo se cambia la forma en la que la sociedad organiza su economía y lidia con la energía. Por ejemplo, los vehículos eléctricos. Solamente vamos a sustituir una caja metálica de combustión interna por otra caja metálica que sea renovable. O quizás podríamos pensar en ¿qué está haciendo mi coche ahora en casa? Pues está en el garaje. Un 90% de la vida mi coche está ahí esperándome, no se mueve. ¿Por qué tenemos que tener tantas cajas metálicas en nuestras calles? ¿Por qué no podemos utilizar otro enfoque en todo esto? Intentemos buscar formas de compartir vehículos. Desde luego ya se está experimentando con ello, pero ese es el tipo de cosa que necesitamos. Tenemos que pensar si vamos a intentar acelerar las renovables. Hay otros sistemas en los que tenemos que pensar, como por ejemplo las redes. Richard, Jared y Martin lo han comentado en los contextos locales de cada uno, ¿no? Son cosas. Por lo tanto, creo que ese es exactamente el punto clave. Has dado en la clave. Yo quiero añadir algo, si me lo permites, porque hoy los políticos, los que toman las decisiones, creen con firmeza que si añades criterios de sostenibilidad a los procesos industriales o a las licitaciones, a las subastas, vas a, de alguna forma, a retrasar los procesos, porque puedes perturbar a las empresas, pero desde el punto de vista nacional sí que es importante que haya industrias nacionales y los criterios de sostenibilidad se pueden convertir en una ventaja competitiva para aquellas empresas que lleguen antes. Y si adoptamos esta forma de pensar, podríamos incluso provocar una pequeña revolución en cuanto a la forma en la que se producen las cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es muy importante, sin embargo, siempre mantener un equilibrio, porque la sostenibilidad es una palabra muy amplia, 360 grados, y abarca un montón de cosas. Y he visto proyectos que se han retrasado debido a la taxonomía, a la regulación financiera. La taxonomía significa que solo se pueden usar fondos europeos para proyectos que no causen daños significativos y que sean sostenibles, pero los llaman sostenibles por ciertos criterios muy específicos sin tener en cuenta otros. He visto proyectos
de calefacción, por ejemplo, de energía renovable producidos en el norte de España y los llevan a las Canarias. Exactamente lo que dices. ¿Cuál es la huella de carbono de hacerlo así y no hacerlo localmente? Eso es un pequeño ejemplo. He visto incentivos que desincentivan la sostenibilidad porque se centran solamente en una pequeña parte de la cuestión y no en toda la cadena de valor. Y he visto competencia entre energías renovables, entre tecnologías de energías renovables. En España, por lo menos, parece que hay una competencia entre la fotovoltaica y la solar térmica, y entre las bombas de calor y el hidrógeno o el biometano para la calefacción. ¿Por qué competir? Necesitamos todas estas energías. Es urgente, es crítico y es un sine qua non. Entonces, esta idea de la sostenibilidad es muy importante, pero hay que tener cuidado cómo usamos la palabra, porque sostenibilidad no solo tiene que ver con el planeta y con el medio ambiente, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la economía y el cambio generacional y todo lo demás. Creo que podemos resumir diciendo que vemos toda una serie de requisitos ecológicos, sociales, éticos, de fiabilidad. Y creo que no vale la pena pelearse por lo que significa el término. Hay otra cuestión que es el acuerdo de libre comercio para productos verdes que se abordó. Gobernanza, la palabra acuerdo. Hidrógeno. Quiero decir que el hidrógeno, no hay evidencia de que el hidrógeno tenga sentido. No quiero que esta mesa diga que necesitamos todas las energías, el hidrógeno no. Y ahora quisiera mencionar a Sudáfrica. Estoy al 100% de acuerdo con tus comentarios y con tus últimos comentarios sobre la sostenibilidad y lo que significa. En Sudáfrica, mi metodología de selección de objetivos en materia de inversores extranjeros incluye todos esos criterios. Solo aceptamos empresas que acepten y cumplan esos principios ESG, pero somos africanos y en Sudáfrica tenemos necesidad muy grande de empleos, de crear empleo, por lo tanto tenemos que ser flexibles. No sé cuál es la respuesta, si aceptar a todo el mundo, eso no sería responsable. Yo no tengo la respuesta, pero tiene que haber terreno medio, por así decirlo. En África, digamos en África, queremos a los inversores que cumplen los principios de sostenibilidad, pero al mismo tiempo necesitamos tener en cuenta nuestro contexto local en África, donde la gente se está muriendo de hambre, no tiene trabajo, y por lo tanto, si el abordaje, si el precio de la infraestructura verde es demasiado grande, quizá, bueno, hay que examinar el equilibrio, porque tenemos que encontrar un equilibrio. Tenemos un mecanismo que permitiría hacerlo así, y me complace que se esté mencionando esto. Tenemos una sociedad global y hay gente en el mundo que diría, bueno, y el debate tendrá que ser cómo. Esa gente diría, si todo esto se encarece, al final nadie se va a poder permitir pagar el precio de la energía, lo dicen. En África están incluso diciendo que la energía fósil sigue siendo más barata y que no siempre tiene sentido centrarse en las renovables. Eso es debatible y tú has dicho algo que es muy cierto, hay que tener visión.
Me gustaría mostrar esta imagen para que podamos debatir el futuro y qué aspecto va a tener el futuro. Supongo que las cuestiones son muy complicadas, pero esta discusión sobre cómo la sociedad quiere construir el futuro es importante. Queremos estos ciclos. Queremos que esto sea más local o que sea más global. No podemos resolver esa cuestión hoy, pero tenemos otra pregunta del público. Bueno, no es tanto una pregunta, sino... Bueno, yo soy Sharon Hill, trabajo para el programa del medio ambiente de Naciones Unidas para minerales. Y quiero dar un poco de esperanza. Los gobiernos están debatiendo todo esto y existen oportunidades para plantear más preguntas. Tengo que reconocer que las discusiones que actualmente estamos teniendo con los gobiernos para el programa del medio ambiente de Naciones Unidas, en parte lo que hace es propiciar diálogos entre gobiernos para abordar las cuestiones que estáis mencionando de regulación y demás. Entonces, va a haber oportunidad de reuniones regionales con entidades privadas y públicas, pero necesitamos ideas porque hay un gran debate sobre todo sobre los minerales y los metales críticos y la transición verde, y todos queremos más renovables, pero el cómo y el cuándo son muy importantes. Muchas gracias. Pues, ¿hay algún comentario? Sí, bueno, ese comentario me ha parecido muy acertado, encaja con mucho de lo que hemos dicho. En el negocio, en el sector del ESG, bueno, está teniendo lugar todo un cambio cultural en los negocios en relación con ESG, no en todo el mundo, no en todas las partes del mundo, pero es uno de los factores que van a conformar la naturaleza de las cadenas de suministro del futuro. Esto va a tener un impacto a nivel social. La sostenibilidad es una iniciativa, o tiene que ser una iniciativa conjunta, tiene que haber una inclusión de todas las partes para desarrollar la actividad económica. Va a ser una de las cosas que, como digo, conforme en el futuro de las cadenas de suministro. Estamos intentando cumplir unos objetivos de sostenibilidad y las empresas de renovables tienen que estar en primera línea en todas estas áreas. Sí. En el sector de la minería, por ejemplo, en Australia, nosotros sacamos mucho cobre, tenemos equipos de fundición. En nuestra operación en el sur de Australia de la minería está alcanzando una tasa de uso del 100% de energías renovables para las actividades mineras, y luego las acerías. Teníamos una acería y tenemos también una visión verde para el sector del acero. Si los metales que produzcamos para el futuro también van a tener que ser verdes. Sí, pero necesitamos investigación y desarrollo para reducir el uso de materiales que actualmente utilizamos y quizá para utilizar nuevos materiales, sobre todo en el contexto de la capacidad de producción. Me estaba preguntando Jared, tengo una pregunta, Jared. Si examinamos tu zona económica especial y veo algunos representantes africanos en la sala, hemos hablado esta mañana, estáis comerciando con energía con vuestros países vecinos. Estas zonas económicas especiales podrían ser centros de conocimiento para el desarrollo de nuevas
iniciativas, sobre todo en el campo de los minerales. Se habla de los materiales, de las materias raras. Hay muchas materias primas en África. Hay muchas zonas económicas especiales. ¿Se podría llevar este modelo a otros lugares? Bueno, creo que la respuesta corta es que sí. Eso es algo que se puede llevar a otros lugares, pero todas las zonas económicas especiales están estructuradas de forma diferente. En mi caso, somos una entidad estatal. En nuestro caso, tenemos que usar dinero estatal y pedirle al Estado que construya infraestructura para atraer inversores, y hemos probado este concepto de ESG con los financiadores estatales y les encanta. Lo hemos hecho 2 veces. Hemos sacado capital, el 18% más de lo que necesitábamos para construir la Caja Blanca, pero este dinero, bueno, nos lo dieron, nos dijeron construid esto y demostradnos que los inversores están interesados. Esto se documentó y se empaquetó, se vendió como, bueno, se dijo, vayamos al resto del mundo. En Sudáfrica tenemos también ambiciones globales y digamos, esto es lo que hemos podido hacer. Nuestro modelo es que somos una empresa estatal que utiliza dinero público para construir estas cajas y nos han dicho, si vais al sector privado, el sector privado examina nuestro modelo y dice, bueno, es un buen modelo, pues entonces ellos también quizá muestren interés. La respuesta corta es que estamos documentando todo lo que podemos y compartiendo todo lo que podemos, pero lo que veo es que es un poco difícil establecer relaciones con zonas económicas especiales privadas, de gestión privada, porque utilizan capital privado y funcionan de una forma muy diferente, y muchas veces el capital privado es más difícil de acceder si estás aplicando una prima de 18% a todo lo que haces para volverlo verde, por decirlo de alguna forma. Bueno, sí, yo iba a mencionar una cosa que Jared ha mencionado antes sobre la economía circular y las cadenas de suministro para que sostenibles, construyendo el concepto de lo que llamamos circularidad o economía circular, donde construyes, integras en el diseño de los productos o cualquier parte de la cadena de suministro la posibilidad de reciclar los materiales y las materias. Por ejemplo, Ørsted, que es un desarrollador danés, dice que va a reciclar todas sus turbinas antiguas, viejas, eólicas. A veces las turbinas eólicas hay que reemplazarlas. La circularidad, por lo tanto, va a ser otro factor muy importante que va a afectar las cadenas de suministro. Hemos tenido 5 rondas de concursos de energías renovables y bueno, esto son 3-4 gigavatios de potencia que sale al sector privado. Nosotros estamos llegando al fin del ciclo 1 y nos encontramos exactamente en ese dilema. El fin del ciclo vital significa que hay que reemplazar los componentes, pero nadie ha pensado en la circularidad que tendría que haber estado integrada en ese proyecto hace 25 años. Pero hace 25 años nadie pensaba en ello. Bueno, ahora ya quizás sea un poquito tarde, pero sí que plantea una nueva oportunidad para poder invertir. Y es un elemento que nos motiva mucho, ¿no? Porque decir, bueno, este es un problema al que nos vamos a enfrentar, por lo tanto tenemos que integrar estas soluciones en nuestras cajas blancas ahora para abordar el problema que puede surgir dentro de 15 años. Y tenemos suerte porque podemos crear estos buenos argumentos para acceder al capital adicional que necesitamos. O sea,
Diseñar para reciclar es un concepto antiguo, ¿no? Sí, sí, claro. Yo realmente creo que, como has mencionado a usted, yo os preguntaría a todos, ¿pensáis que en vuestra región específica habrá líderes mundiales en tecnologías renovables que vayan a aparecer en los próximos 5 o 10 años? Veremos nombres de marcas de paneles australianos o coches eléctricos australianos. Yo creo que esta es un poco la esencia de lo que estamos hablando, ¿no? Porque la tecnología, la provisión, el suministro de tecnológico está en los países más desarrollados. Y yo incluiría a China, porque China está muy desarrollada en muchas áreas. Desde luego hay zonas pobres, ¿no? Pero sí que desde el punto de vista de la fabricación, ellos juegan en la misma liga que las grandes potencias. Por lo tanto, estas nuevas cadenas de suministro también darán lugar a un know-how más distribuido, quizás, por ejemplo, para bombas de calor. Bueno, sí, en España, por ejemplo, sí, podría ser. Creo que diversificar las fuentes y la producción podría ayudar a mitigar el riesgo. Si surgen nuevos líderes que tengan mucho poder en materia de energía renovable, quizás podamos crear también un nuevo riesgo. Por lo tanto, y déjeme que le dé un ejemplo. En España, por ejemplo, las áreas industriales están bastante concentradas, a diferencia del Reino Unido o Alemania. Hay industrias por todas partes. Esto es mucho más sólido que solamente tener 4 o 5 parques industriales en un país. Y si estamos hablando de la sostenibilidad, realmente deberíamos tener eso en cuenta. En Europa, creo que aquí en Europa tenemos una fortaleza que es la base de conocimiento. Si hablamos de bombas de calor, por ejemplo, yo una vez leí que un 48% de las patentes en bombas de calor son europeas, a diferencia de 5% en China. Por lo tanto, tenemos el conocimiento, tenemos la fortaleza, solo tenemos que asegurarnos aquí en Europa que una parte del conocimiento esté alineada con la otra parte del conocimiento, o sea que el conocimiento no solamente supone patentes y I+D, sino también producción, instalaciones, mantenimiento, reciclado, etcétera. Y yo creo que el equilibrio que necesitamos es ese. Creo que hay una pregunta por allí. Sí, ¿me oyen? Muchas gracias por esta conversación tan interesante. Muchas de las cosas se me escapan un poco porque no estoy a ese nivel tan alto de dominio de este tema, pero sí quería formular una pregunta, porque estabais hablando un poco acerca de la circularidad, y yo llevo trabajando en circularidad los últimos 3 años y veo lo que las empresas han estado haciendo. Y antes de llegar a mi pregunta, quería plantear una cuestión. El concepto de circularidad no es nuevo en África, se conoce hace mucho tiempo. Lo único es que la terminología es nueva, pero el concepto lleva en África muchísimo tiempo. La gente ya sabe lo que significa la circularidad hace muchos años, y ahora tenemos 500 casos de circularidad en África, pero estamos solamente al comienzo, porque para África el tema de la circularidad es algo muy tradicional. El concepto es un concepto ya establecido y se ha practicado por pequeñas empresas durante muchísimo tiempo. Ahora mi pregunta es que cuando hablamos de la energía renovable, pues hay mucha gente que ya la está practicando, no solamente la industria solar, sino el biogás, los biocombustibles. Pero el tema es que hay una desconexión entre estas pequeñas empresas y lo que los gobiernos están haciendo. ¿Existe, piensan ustedes, alguna posibilidad de conectar ambas cosas para que estas pequeñas empresas puedan también abastecer al gobierno? Y porque claro, la energía
en muchas partes de África pues hay escasez de energía. El problema es que los gobiernos, no contamos con el apoyo de los gobiernos. ¿Cómo podemos hacer para conseguir el apoyo de los gobiernos? Bueno, pero para esto haría falta una sesión independiente. Sí. A ver, ese es un tema que yo he estado estudiando con un compañero, que es un concepto que se llama el ecosistema ambiental, de cómo se desarrolla todo esto. En un contexto político, cómo se desarrollan pymes dentro del sector de las renovables. O sea que es un concepto que quizás le puede ayudar. Yo tengo una respuesta un poco práctica. En nuestra zona económica especial siempre hablamos de la gente con la transición justa, ¿no? Y la inclusión social. Nuestras zonas especiales económicas, uno de los servicios que nosotros ofrecemos a las comunidades que están cerca de nuestra zona es intentar llevarlas al nivel en el que ellas pueden interactuar con los gobiernos. Los gobiernos tienen reglas muy estrictas con las que hay que cumplir. Cualquier persona que trabaja en la calle no lo sabe. Puede meterse en Google, acceder a Google, pero en esa región tampoco hay muy buena conexión. Pero lo que quiero decir que es muy tedioso, ¿no? Para el hombre de la calle meterse en todo esto. Por lo tanto, nosotros como zona económica especial tenemos una unidad especial que se ha establecido específicamente para que la comunidad pueda llegar a conocer todo esto y poder de alguna forma acceder a esa inclusión. Parte de nuestra proposición de valor tiene que ver con esto. Y una cosa que hay que incorporar en las zonas económicas especiales para ofrecer valor a los inversores, porque no solamente es importante que las empresas locales entiendan cómo interactuar con los gobiernos, pero también tienen que aprender cómo interactuar con las empresas más grandes, con las multinacionales. O sea que ahora tienen dos mercados con los que interactuar. Uno es el mercado de compras del Estado y el otro mercado es el mercado de las multinacionales. Entonces, y esto es algo en lo que nosotros estamos pendientes, ¿no? Incluso les ponemos en contacto, ¿no? Y les ayudamos a cumplir con las normas exigidas. Claro, o sea que se trata un poco de conectar instituciones, conectar a las instituciones con estos pequeños productores, con estas pequeñas fábricas, estas pequeñas pymes. Quizás, no sé si se forma una asociación de estas pequeñas pymes. De esta forma tendrían una voz colectiva con la que defenderse. Sí. Es increíble lo que están haciendo en Sudáfrica. Quiero señalar, como he dicho, que yo no soy representante del gobierno, pero ¿quién crea estas normas? ¿Y quién muere cuando estas normas se distorsionan? Porque claro, cuando se distorsionan, hacen difícil que las pymes puedan interactuar con los gobiernos. Y luego viene gente de fuera, empresas de fuera que entran y rellenan el espacio que deberían estar rellenando las pequeñas empresas locales. ¿Qué se hubiera podido hacer o qué se podría hacer para evitar que se produzca esto? Es un reto, desde luego, que tenemos por delante, ¿no? Yo no pertenezco al gobierno, por lo tanto tampoco. Sí, creo que órganos como el REN 21 creo que ofrecen una posibilidad de comparar las cosas para aprender de los ejemplos de otros países, y esto podría ayudar a facilitar el cambio en los distintos países, porque claro, necesitamos que las personas tengan visión, gente que quiera cambiar las cosas, que se establezcan zonas económicas especiales. Sí, quería dar un ejemplo que tiene que ver con un servicio que está disponible en Australia. Esencialmente es un servicio de citas, ¿no?, que ayuda a las grandes empresas a interactuar con empresas más pequeñas, empresas de un nivel un poco inferior.
y si alguien licita un proyecto de gran envergadura, pues que puedan acceder a licitar, a participar en la licitación, empresas pequeñas o incluso que las empresas pequeñas quizás se reúnan, ¿verdad?, para poder participar en este tipo de licitaciones. Creo que desde luego es voluntario participar en este programa, se forma una base de datos y los grandes desarrolladores de proyectos pueden utilizar este servicio y quizás, pues eso, beneficiarse de poder operar y trabajar con empresas locales. Y es muy interesante, ¿no? Porque estamos llegando al final de esta sesión. Me hubiera encantado también hablar de otras cosas, pero no tendremos tiempo para hacerlo, porque ya hemos abordado suficiente. La última parte del debate creo que ha sido muy inspiradora desde el punto de vista de que todos queremos normas para poder competir de forma equitativa y poder mejorar la vida de la sociedad. Creo que hay una definición muy sencilla que dice que lo que todos queremos es tener una vida que no sufra ataques, una vida normal en la que podemos cuidar a nuestra familia y estar con nuestros amigos de una forma ética, socialmente aceptable y que cuide el medio ambiente. Bueno, pues ahora os voy a dar un breve turno de preguntas, pero os pido por favor, si tuvierais que decir qué deberían hacer los gobiernos telegráficamente, de forma muy, muy breve, ¿qué tendrían que hacer los gobiernos para crear mayor estabilidad en el futuro en materia de las renovables? Bueno, en relación con las cadenas de suministro, Thomas, sí, no era una pregunta tan genérica. Sí, vamos a ver. Yo creo que una cosa importante es que haya objetivos sólidos y a largo plazo. Es decir, si estamos hablando de cadenas de suministro de renovables, es importante que haya una convicción firme de que el futuro estará basado en energías renovables. Solamente entonces tiene sentido este debate. Como gobierno no debemos caer en la tentación de decir, mira, otra vez el gas está barato, como ha terminado la guerra, vamos a volver a utilizar el gas. No, tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Yo quiero decir, en estos pocos segundos que me has concedido, que hay que pensar en las implicaciones sistémicas más amplias y conectar a nuestros distintos sistemas. Si vamos a acelerar las renovables, ¿qué supone esto en términos, por ejemplo, analicemos el precio del litio, que ha subido 8 veces desde el 2015, el precio? La razón por la que muchas materias primas suben tanto es porque cada vez son más escasas. Desde luego sabemos que existen. Lo único que tenemos que hacer es explorar para encontrarlas. Pero esto también causa daños al medio ambiente y a las poblaciones. Por lo tanto, según vamos avanzando con las renovables, habrá que ver si puede haber conexiones intersistémicas que debamos gestionar para avanzar de una forma más sostenible. Richard, sí, creo que los gobiernos, por ejemplo, nosotros lo que queremos es licitar terrenos como una oportunidad para impulsar las buenas prácticas y beneficiar a la reciclabilidad. Estamos utilizando todo esto para intentar mitigar el impacto del cambio climático. Sí, además es el gobierno el único que puede hacerlo a esa escala. Sí, claro, los gobiernos sí, yo creo que los gobiernos pueden predefinir lugares concretos, realizar un trabajo de prospección. Tenemos, por ejemplo, lo que llamamos REDS, Renewable Energy Development Zone, que son grandes extensiones de terreno, en un mapa incluso las puedes ver. Se trata de
terrenos preautorizados por el gobierno, lo cual significa que permiten una implementación más rápida de proyectos de energías renovables. No solamente están preautorizados, sino que se ha identificado que son muy propicios para cierto tipo de tecnologías, ¿no? Son zonas, bueno, todos somos expertos en ello, propicias, por ejemplo, para instalar paneles solares, aerogeneradores. Entonces, para añadir, desde el punto de vista de África, hay que analizar las cosas de forma estratégica para ver qué debemos hacer. Sudáfrica tiene que empezar a concentrarse en el hidrógeno, pero no hay que olvidarse de la razón por la cual todos hacemos lo que hacemos, que es la inclusión social. De eso va la revolución verde, no dejar a nadie atrás. Y en el contexto africano esto realmente tiene grandísima importancia, ¿no? Asegurarse de que el despliegue de las renovables se haga de forma responsable. Bien, yo tengo mis propios deseos, una lista completa, pero para mí la clave es el equilibrio. Tenemos que equilibrar las ideas, los esfuerzos, el impacto, etcétera. Y una parte del equilibrio tiene que ver con la armonización de la legislación. No tiene sentido si las autonomías en España hacen una cosa que sea diferente. Una autonomía hace algo que sea diferente de lo que hace la otra autonomía, y si España es diferente del resto de Europa, y si Europa avanza demasiado rápidamente y otros países como Estados Unidos o China no siguen, no se ponen al día. Hay un dicho, creo que es africano: si quieres ir más deprisa, ve solo; si quieres llegar más lejos, ve en compañía. Chino. Bueno, yo leí que era África. Sí, ya sabes que los chinos tienen un monopolio de los proverbios. Bueno, me gustaría también que hubiera un abordaje holístico. Esta tecnología puede ser, porque la tecnología tiene que haber un abordaje integrado de todas las tecnologías, y también considerar el coste de cada decisión. Y luego hay otra cuestión, que es, si queremos que las cosas salgan bien, hay que penalizar también lo que se hace mal. Y tengo un interrogante, una vez más, para otra sesión, sobre cadena de suministro basada en Internet. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla todos los componentes? Todo el equipo tiene que ver con las renovables y las cadenas de suministro, porque parece que están en una zona gris y no siguen las mismas normas. Y luego, finalmente, a garantizar el cumplimiento, la seguridad y criterios muy claros de sostenibilidad. Esto es maravilloso. Tenemos ideas para 3 sesiones más, por lo menos. El debate nos ha hecho pensar. Tenemos un debate sobre quién ha sido más sabio. Creo que todos hemos sido sabios, y muchas cosas se han desarrollado en paralelo. África, China, Escandinavia, todos. Y esto habría que terminar diciendo que lo importante es la comunicación. Es importante ponernos de acuerdo sobre una visión. Y repito, centraros en la visión para que podamos saber si compartimos la visión, y si vamos a poder movernos hacia un futuro mejor. Muchas gracias a todos, y aquí concluimos.